La primera prueba que vamos a hacer es una unión de tubería y accesorio, en este caso un manguito, con máquina electrosoldable. La máquina es un transformador de corriente alterna en continua que trabaja entre 5 y 42 voltios y aplica una tensión continua en el accesorio. El accesorio se compone de una espira de cobre que atraviesa de un borne al otro y va calentando progresivamente por temperatura hasta que consigue la fusión molecular del tubo y de la pieza. ¿Qué necesitamos para hacer la soldadura? Necesitamos tubería, importante que la tubería esté cortada recta. Hemos de hacer un rascado de la tubería con la inserción de la tubería en el accesorio, marcamos la zona a rascar y tenemos dos sistemas. Un sistema manual, tipo cuchilla, que vamos sacando el material, o un sistema de rascado tipo semiautomático que nos permite, mediante el sistema de carraca, ir sacando la espira de material. ¿Por qué tenemos que hacer el rascado? Para dejar pura la tubería, de manera que evitemos suciedades y oxidaciones que existen en la tubería desde su fabricación. Una vez que hemos rascado y hemos cortado, insertamos la tubería hasta el fondo. El accesorio tiene unos topes y ha de entrar hasta adentro para evitar que la espira trabaje sin tubería. Introduciríamos el material y lo tenemos preparado para conectar la máquina. La máquina trabaja con una pistola de lector láser, de manera que cuando leemos los parámetros del código de barras, automáticamente detecta el diámetro y el tipo de pieza que es, y le consigna un voltaje y un tiempo en segundos. Insertamos los bornes en el accesorio para que la máquina pueda leernos el tipo de pieza de la que se trata y nos consigne el tiempo de soldadura y el voltaje al que tiene que trabajar. En este caso se trata de un accesorio de diámetro 75 con un tiempo de soldadura de 150 segundos y un voltaje de 40 voltios. Si continuáramos con la soldadura, daríamos al OK, y si no fuera correcto, escaparíamos. Damos al OK y comenzamos la soldadura. La soldadura ha comenzado ya con los segundos y va haciendo una cuenta atrás desde 150 hasta 0. Durante este tiempo no tenemos que estar pendientes de la máquina. De hecho, la máquina, cuando la soldadura concluye, la máquina corta automáticamente y emite un pitido para que sepamos que la máquina ha concluido con el trabajo. Durante el tiempo de soldadura, en segundos, es importante que piezas y accesorios se mantengan alineados y no se mueva el tubo, para garantizar la perfecta unión. Una vez que la soldadura concluye y llega a 0 la cuenta atrás, la máquina nos avisa con un pitido y concluye automáticamente el proceso de soldado. De manera que al sacar los bornes del accesorio, damos por concluida la operación. Es importante respetar el tiempo de enfriamiento que cada pieza consigna. En este caso, 15 minutos, porque todavía, al ser una fusión por hilo térmico, hay un tiempo de enfriamiento más lento que en el caso de la termosoldadura. Una vez realizada, la prueba en carga se puede hacer con relativa rapidez. Por el interior vemos la unión y no hay ningún tipo de rebaba. El sistema es muy cómodo también en ocasiones para dejar instalaciones previstas sin necesidad de hacer la soldadura inmediatamente. Muy idóneo en rehabilitaciones donde las máquinas tradicionales de termosoldadura y las palas no nos permiten acceder
a rincones y a huecos estrechos o pequeños en patinillos. Italsan dispone de toda la gama de accesorio electrosoldable completa, desde TES y codos hasta reducciones en diámetros de 20 a 315.